La monarquía hispánica bajo los Austrias, aspectos políticos, económicos y culturales. Hay que hablar de la evolución política previa, las características del reinado de los reyes católicos, la herencia de Carlos I de España, V de Alemania como emperador. La monarquía hispánica procuró crear una estructura de gobierno que le permitiera imponer su autoridad, que fue esbozada por los reyes católicos y perfeccionada por los Austrias. La nueva dinastía creó nuevos órganos de gobierno y adoptó y perfeccionó otros del periodo anterior. Los órganos de gobierno se fijaron en su mayoría en la corte, que hasta Felipe II no se implantará definitivamente en Madrid en el año 1560. Para entender la estructura de gobierno de esta dinastía, nos tenemos que detener en repasar los distintos órganos y personas que detentaron el poder de la época. Aspectos políticos de la dinastía de los Austrias, apartado 1. 1.1. Organización política y principales órganos de gobierno. ¿Cuáles serían? A. El monarca. Eran monarcas fuertes y autoritarios, en consonancia con lo que había en la época. En el siglo XVII se valieron de validos. Estos gobiernan en nombre del monarca. Por ejemplo, el conde duque de Olivares. Tercero, C. Secretarios. Eran el enlace entre el rey y el consejo. Disfrutaron de grandes parcelas de poder. Son el nervio de la administración. Siguiente, D. Consejos. Los hay temáticos y territoriales. Temáticos, real, de guerra, de hacienda, de inquisición, real de órdenes, de estado y de cruzada. Consejo temático real. Gente de confianza del rey. Eran consultivos. De guerra, se encargaba del ejército, la armada, tropas, armamento, plazas fuertes. De hacienda, impuestos, finanzas del estado. Tribunal de oidores y de contaduría dependían de él. De Inquisición, velaba por la pureza de la religión, tenía competencia en toda la monarquía. Real de órdenes, atendía las órdenes religiosas y nobiliarias más importantes, Calatrava, Alcántara. De Estado, se encargaba de los asuntos generales de la monarquía, las relaciones exteriores, guerra, política matrimonial. Los consejeros, antes virreyes, embajadores o capitanes generales. Y el de cruzada, se encargaba de los aspectos de cruzada, aunque este consejo fue a menos, porque ya que se debía a la época de la Reconquista, sobre todo en su parte final con los reyes católicos. Los consejos territoriales, pues estaban los de Castilla, que se creó en el 1480 en las Cortes de Toledo, el Alto Tribunal de Apelación era, el de Aragón en el 1494, el de Indias en 1524, posteriormente el de Italia en el 1555, el de Portugal en el 1582 y Flandes 1588. Vamos a las Cortes. Las Cortes pierden importancia en favor de los consejos. Recordamos que era una institución básicamente medieval, con los tres brazos, nobleza, clero y las ciudades. Las juntas tratan de asuntos concretos. Por otro lado está el ejército, que es el máximo responsable de mantener la supremacía española en Europa. Hay que anotar el surgimiento de los tercios. Diplomacia. España tenía embajadores en las principales cortes europeas, por lo cual facilitaba sus relaciones con otros países. Y en cuanto a administración territorial, que sería el último punto, el último apartado de la organización política, tendríamos en Castilla los virreyes, que tenían amplios poderes administrativos, fiscales, judiciales y militares, que estaban los de Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Nueva España y Perú. Los gobernadores tenían función de orden público y también tenían su jurisdicción sobre circunscripciones más pequeñas o sus competencias sobre circunscripciones más pequeñas. Sencillerías. Órganos de justicia. Estaba la de Granada y la de Valladolid. Las audiencias, pues eran también órganos de justicia, solo que estaban en un escalafón inferior, y tenemos los de Sevilla, Valencia, La Coruña y Zaragoza. Los corregidores presidían la administración de los grandes municipios. Tenían funciones judiciales, fiscales, administrativas y a veces militares. Eran nombrados por la corona y cercenaban la independencia municipal. Estaban 2 años en el cargo.
Y ya por último está la Santa Hermandad, que se crea en Madrigal de las Altas Torres en el 1476. La independencia de los municipios castellanos disminuyó en el periodo de los Austrias. Siguieron teniendo amplísimas atribuciones de orden local y por ello sus cargos eran muy codiciados. Los reyes sacaron partido a esta apetencia de vender cargos de regidores, jurados, escribanos, etc., con lo que disminuyó cada vez su carácter representativo y popular. Tenían que someter sus ordenanzas a la aprobación del Consejo de Castilla, sin el cual no podían tomar ninguna decisión de importancia alguna. El sometimiento de los municipios y los señoríos explica de qué forma, contando con una maquinaria burocrática muy reducida, pudieron los reyes españoles de la Casa de Austria controlar eficazmente el país. Nombraban el alto personal de los consejos, chancillería y audiencia, y, por medio de ellos, se servían de las autoridades municipales y señoriales como agentes secundarios sin necesidad de costearlos. Así, la Castilla del siglo XVI llegó a ser el más completo de los grandes estados modernos. Lo demuestra, entre otras cosas, la relativa perfección y abundancia del material estadístico que reunieron. Ahora vamos a pasar al apartado 1.2, los Austrias mayores, hechos políticos. A reinado de Carlos V. Pues tenemos que hablar aquí de diferentes aspectos que ahora vamos a ir desgranando. Política exterior, política interior. Bueno, es necesario decir que frente al sentido europeísta de Carlos V, los estamentos castellanos reclamaban la presencia del rey en España. Este hecho pues ocasiona revueltas a las que tendrá que hacer frente, en este caso el rey. Empezamos por la revuelta de los comuneros o comunidades. Fue un fenómeno muy complejo debido al nombramiento de Carlos V como emperador, ¿no? Y las consecuencias que ello acarreó, como el asentismo del rey, el aumento de impuestos, el nombramiento de flamencos en los cargos importantes. Todo esto genera un ambiente de crispación que produce xenofobia contra los flamencos, complicaciones para Castilla, recorte de libertades municipales y también genera un movimiento antiseñorial. Todo esto se traduce en la revuelta comunera, que establece la Santa Junta en Ávila. Por tanto, es una revuelta confusa y carente de cohesión. Estas comunidades, pues, como que defendían las oligarquías urbanas, todos estos señores, esta mediana, baja nobleza que se sentía que no estaba representada por la monarquía. En cuanto a las oligarquías urbanas andaluzas, eran contrarias al movimiento comunero, por ejemplo. A citar el caso de La Rambla. ¿Quiénes fueron los líderes? Juan de Padilla, Bravo y Maldonado. Hay que citar la batalla de Villalar el 23 de abril de 1521, tras la cual, tras esa derrota, fueron ejecutados. Y según Maraval, con V, Maraval con doble L, fue la primera revolución moderna. Vamos a la Germanía. Pues casi simultáneamente al movimiento comunero, en la Corona de Aragón se produjeron unos alzamientos de hermandades de menestrales, las Germanías, contra la nobleza de Valencia y Mallorca, más el apoyo de los payeses contra los señores, ¿no? Los primeros enfrentamientos se dieron en el 1519 entre gremios de artesanos y algunos nobles. Finalmente es enviado el Marqués de los Vélez, que toma Orihuela en el 1522, y se produce una represión liderada por Germana de Foix, que era la lugarteniente general. En este periodo de gobierno hay también que decir que la corte era itinerante y tuvimos unos consejeros como Chevres, que era flamenco, de 1517 a 1521, Gatínara, con doble T, 1521 a 1530, y después hubo dos, que eran los a la vez, eran Nicolás Perenot de Granbelle, 1530-1550, y Francisco de los Cobos, 1530-1547.
En cuanto a política exterior, pues hay que decir que el Imperio Hispánico jugó un papel importante en la política internacional del siglo XVI. Triple plano de política exterior, hay que ver su relación con turcos, franceses y protestantes. Con los turcos, pues hay que citar la toma de Constantinopla en el 1453, por tanto cambia la tendencia en aquel momento en la geopolítica en Europa. Las grandes hazañas y conquistas de Solimán el Magnífico. Hay un doble peligro con la obstaculización del comercio mediterráneo y la amenaza en las costas españolas, más las correrías de Khaireddin Barbarroja sobre las costas, sobre todo andaluzas, costas levantinas, costas mediterráneas. Carlos V pues contiene esta oleada turca en Viena en el 1529, ¿no? Entonces asume desde el principio su tarea como defensor de la cristiandad. Se da, años más tarde, en el 1535, la conquista de Túnez, también tenemos Bizerta, y años más tarde está la toma de Argel, en 1541, y caen, años más tarde, Trípoli y Bujía, Trípoli en el 1551 y Bujía en el 1555. Con Francia hay una gran rivalidad. Francisco I reclamaba Navarra y el Rosellón, entonces se dan unos enfrentamientos por Navarra en el 1521. Después estaba también la pretensión francesa sobre el milanesado, que se soluciona con la batalla de Pavía en el 1525, una victoria española. Y se establece el Tratado de Madrid, que pone paz a ese conflicto entre estos dos países. Años más tarde se produce el saqueo de Roma por parte de los tercios españoles. Y en el 1529 tenemos la paz de Cambrai, por la cual Francisco I renuncia a Italia y Flandes a cambio de conservar la Borgoña. Años más tarde tenemos también enfrentamientos entre 1536, 1538 y 1542, 1545. Finalmente tenemos la paz de Crecy para intentar solucionar todos estos conflictos entre los dos países vecinos. En cuanto a los protestantes, pues hay que hablar de la figura de Lutero. Lutero al principio quiere establecer diálogo con el emperador, bueno, y sobre todo el emperador con todos los disidentes, y para eso establecen las dietas. La dieta de Worms, 1521, la de Spira, 1526 y 29, y la de Habsburgo, 1530. En 1525, la división de Alemania en dos bandos era un hecho. Por una parte estaban los príncipes católicos, en la Liga de Dessau, con doble S, Dessau, y los príncipes protestantes, que estaban en la Liga de Magdeburgo, con los líderes el duque de Hesse y Juan Elector de Sajonia. Mediante la dieta de Spira, en el 1526, Fernando, hermano de Carlos V, propuso una solución dilatoria, que era que hasta el siguiente concilio hubiese libertad. Pero en el siguiente concilio, el de Spira de 1529, se mejoró la situación de los católicos, que no podrían ser perseguidos, y un príncipe católico no estaría obligado a permitir luteranos en su territorio. Por tanto, contra esta decisión, los luteranos protestaron, por eso se llaman protestantes. Al año siguiente se convoca la Dieta de Augsburgo, en el 1530, en la cual Melanchthon representaba la tendencia conciliadora y Lutero la línea dura. Así que se crea la Liga de Esmalcalda. Esta liga agrupaba a los príncipes protestantes. Tenemos intentos de solucionar este conflicto a nivel religioso, político-religioso, con el coloquio de Ratisbona. Años más tarde se da la batalla de Mühlberg, ¿vale? Con M-U-H-L Berg. Es importante escribirlo bien. En el 1547. Y tenemos el Interim de junio del 48, que era un intento de atraerse a los protestantes. Finalmente se da la paz de Augsburgo en el 1555. Como conclusión, el carácter caballeroso de Carlos I, su presencia activa en combate y su relación
directa con los distintos pueblos que integraban el imperio han contribuido a mantener una cierta leyenda sobre el personaje. Esto según Molas Ribalta, Pere Molas Ribalta. Vamos al reinado de Felipe II. Fue el monarca más poderoso de su tiempo. En su herencia, pues no tenía los territorios de Austria ni la dignidad imperial, que recayó en su hermano, el hermano de Carlos, Fernando, ¿no? Su matrimonio con María Tudor, pues se convirtió en rey consorte de Inglaterra. Llegó a tener también Portugal, Florida, región de La Plata, Filipinas y otras islas de Oceanía. La necesidad de reformar la unidad religiosa obligó a Felipe II a tomar una actitud de mayor dureza contra los moriscos y protestantes, lo que dio lugar a una represión protestante en Sevilla y Valladolid, y a la sublevación de las Alpujarras, ¿vale? La sublevación morisca de la Alpujarra, que se dio entre los años 1566 y 68, debido al descontento por los impuestos de producción de seda y la expropiación de tierra. Todo esto unido a una política represiva contra su lengua, religión y vestimentas. El líder de los moriscos, Aben Humeya, duró 2 años con esta revuelta. Finalmente fueron vencidos por Juan de Austria, así que se produce una expulsión hacia tierras castellanas, hacia el interior de la península, y también una pérdida de propiedades. Por otro lado, en cuanto a política interior, hay que hablar de Antonio Pérez, que fue acusado de delito de cohecho y haber participado en la muerte de don Juan de Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria. Antonio Pérez escapa a Aragón y allí el justicia de Aragón, Juan de Lanuza, pues impide su detención. Por tanto, se da una insurrección en Zaragoza, que es derrotada. Finalmente se produce la modificación de los fueros aragoneses. En cuanto a los protestantes, tenemos focos en Sevilla, Valladolid y Toledo, de los cuales la Inquisición se encargaría mediante autos de fe y la prohibición del libro extranjero, además de la prohibición de salir a los estudiantes españoles a las unidades europeas, exceptuando la Universidad de Bolonia, que era católica, evidentemente. Vale, pasamos a la política exterior de Felipe II, que tenemos diferentes frentes: Francia, los turcos, Inglaterra y Portugal. Vamos a Francia. Francia, pues continúa la rivalidad del periodo anterior. Hay un apoyo a la facción católica de Enrique de Guisa contra los hugonotes de Enrique de Borbón. Hay unos enfrentamientos bélicos: batalla de San Quintín en el 1557, batalla de Gravelines en el 1558 y se da la paz de Cateau-Cambrésis en el 1559, que provoca un periodo de paz hasta finales de ese mismo siglo, finales del siglo XVI. Felipe II se opone a la entronización de un protestante y todo esto generará unos conflictos en el país vecino entre las comunidades protestantes y las católicas. Estas católicas eran apoyadas por la monarquía española. Al final se establece la paz de Vervins en el 1598, con la cual se reconoce a Enrique IV como rey de Francia. Países Bajos, pues tenemos en este conflicto factores religiosos, políticos y económicos. Se produce un alzamiento protestante en el 1566 debido a la ley de tumultos. Se produce un alzamiento protestante y después la ley de tumultos hará que haya 1000 ejecutados, entre ellos Guillermo de Orange. Toda esta política será dirigida por el duque de Alba. La ley de tumultos fue del 1568. Estos territorios españoles se dividen entre la Unión de Utrecht y la Unión de Arras. Unión de Utrecht, protestantes; Unión de Arras, los católicos. En el 1572, el duque de Alba pues, es cesado y se intenta una política de conciliación con Luis de Requesens y Zúñiga. Más tarde tenemos a Juan de Austria. Los problemas de la finanza española dan lugar al saqueo de Amberes, que era una ciudad católica, por tanto jugó en contra del prestigio de España en aquel territorio. Y más tarde tenemos la política que intentó llevar Alejandro Farnesio.
En el 1581 se da la declaración de independencia de las provincias del norte, en este caso de la Unión de Utrecht, que establecieron una república federal con un estatúder al frente. En cuanto a los turcos, pues tenían un dominio casi completo de la ribera sur del Mediterráneo. Chipre fue tomada por los turcos a los venecianos en el 1570. Por tanto, se crea la Liga Santa, que derrota en la batalla de Lepanto del 7 de octubre de 1571 a los turcos. Es importante mencionar que Túnez se pierde en el 70, en 1570, se recupera en el 73 y se pierde otra vez, definitivamente, en el 1574. Hay que añadir la amenaza de piratas berberiscos a las costas de la península ibérica, llegando incluso al Cantábrico. Y para solucionar o intentar arreglar los problemas entre la monarquía española y los otomanos, se establecen las treguas hispano-turcas en el 1581. Vamos a Inglaterra. Inglaterra se da una lucha por la supremacía naval. Los primeros choques se dan en América en el 1568, con Drake atacando las rutas y las costas peninsulares. Así que España decide crear una armada, que es la Armada de Inglaterra. Así que tenemos varias teorías sobre esto. Están las teorías contemporáneas al hecho, teorías sobre todo, bueno, hay teorías que son de leyenda negra española, y otras teorías que dicen que esto se debió a los factores físicos, ¿no? Al mal tiempo. Otra teoría se decanta por la mala dirección del almirante el duque de Medina Sidonia, cuando realmente lo que ocurrió fue que hubo una insuficiencia financiera. No se dispuso de 500 buques, sino de 130, y muchos de ellos fueron confiscados a particulares, así que eran de variados tipos y sin superioridad alguna. Eran barcos comerciales a los que le pusieron algunos cañones, no estaban preparados para realmente una batalla naval. Y además hay que apuntar unos errores técnicos, de no haber previsto que la Armada no podía embarcar a las tropas de invasión de Alejandro Farnesio, que estaban en Flandes, porque no disponían de un puerto de aguas profundas en las costas flamencas. Así que eso fue un error táctico. En cuanto a la batalla naval en sí, pues tras varios encuentros no decisivos con los ingleses, la Armada rodeó por el norte la isla británica, perdiendo en este viaje bastantes barcos. Pues regresó con 76 y otros 54 se perdieron. 10 fueron hundidos por los ingleses. 24 pues destruidos, encallados, ¿no? Destruidos por las tormentas. Y 20 desaparecidos, los cuales no se sabe qué ocurrió con ellos. Todo esto era un serio revés, ¿no? Se produjo un serio revés, pero no un desastre. Además, el término Armada de Inglaterra era el término español y Armada Invencible era el término que le dieron pues los ingleses para darle más importancia a su victoria, ¿no? A haber rechazado la flota española. Por tanto, no sería un serio revés, sino era un serio revés, perdón, pero no un desastre. El verdadero desastre fue que el experimento que tuvo la economía castellana, vamos a recapitular, que el verdadero desastre fue el que experimentó la economía castellana cuando Felipe II, para continuar la guerra, obtuvo de las Cortes el impuesto llamado de los millones, que afectaba a los principales artículos de consumo, y que desde entonces gravitó pesadamente sobre la nación hasta el siglo XIX. Será algo que quitarán, por ejemplo, en el 1854, quitarán los progresistas. Y para eso, para recaudar dinero, establecen la desamortización de Madoz, aparte para otras cosas, para financiar también ferrocarriles y mitigar, en parte, la deuda pública. Vamos ya a Portugal. Muere don Sebastián, el rey portugués, en la batalla de Alcazalquivir, en el 1578. Así que Felipe II reclama el trono por derecho sucesorio.
Los portugueses tenían los candidatos, tenían el duque de Braganza y después estaba también Antonio, el prior de Crato, que al final fue establecido como rey con apoyo popular. Se da una intervención española y el duque de Alba pues lleva sus tropas, derrotan finalmente a los portugueses. Y Felipe II es encumbrado rey en las Cortes de Tomar en el 1581. Vamos a pasar a los Austrias menores. Vamos con el reinado de Felipe III, 1598-1621. Su reinado ha sido considerado un periodo de transición entre la época de esplendor y los años de decadencia de los últimos Austrias. Este rey inauguró la costumbre política de ceder la dirección efectiva del Estado a un hombre de confianza, el valido, en este caso tenía el duque de Lerma y el duque de Uceda. En cuanto a política interior, los validos llevaron una política pacifista y de prestigio, con el fin de ocultar los primeros síntomas de decadencia. Hay que citar la expulsión de los moriscos en el 1609 por una supuesta ayuda que prestaban a los piratas berberiscos. En política exterior tenemos la paz con Inglaterra y con Francia. Y también se da una derrota contra los holandeses en Gibraltar en el 1609, tras la cual tenemos la tregua de los 12 años que se fija hasta el 1621. Como un hecho reseñable tenemos la ocupación de Larache. En cuanto al reinado de Felipe IV, en el 1621, de 1621 a 1665, pues tenemos dos validos, el conde duque de Olivares, del 21 al 43, y Luis Méndez de Haro, ya del 43 al 65. En cuanto a política interior, se dan las juntas como órgano de gobierno y proteccionismo a la débil industria española. Y también tenemos una unificación jurídica a los reinos peninsulares con la Unión de Armas, en 1626. Hay que hablar también del Memorial de Olivares. En cuanto a política exterior, pues una implicación con la Guerra de los 30 años. Al principio, por solidaridad con la Casa de Habsburgo. Y también como condición de primera potencia para mantener su prestigio. Tenemos la política de los Países Bajos. Francia al principio no quiere la hegemonía de los Habsburgo en Europa, así que se da esta guerra de la cual España no saldrá bien parada. Habrá conflictos internos, porque ahora los conflictos internos de Portugal y Cataluña se entroncarán con esta guerra de los 30 años. Con Portugal, pues el duque de Braganza se convierte en Juan IV en el 1640. Por tanto, los portugueses declaran su independencia, pero España no la reconoce, así que se da una guerra y tenemos diferentes batallas, como la batalla de Montijo en el 1644, el sitio a Badajoz, las derrotas en Elvas, en Ameixal, en Villaviciosa, los años 55, 63 y 65. Finalmente se establece el Tratado de Lisboa en el 1668, con la cual ya se reconoce la independencia de Portugal. En cuanto a Cataluña, pues debido a la guerra de los 30 años, el derecho que tenían las tropas españolas de alojamiento en casas entre los vecinos del lugar, zona fronteriza con Francia, pues esto produjo problemas y protestas, así que el 7 de junio del 40 es asesinado el conde de Santa Coloma. Tenemos como los catalanes intentan independizarse, sublevarse, incluso piden al rey francés que los considere como sea considerado rey de Cataluña, cosa que rechaza. El 26 de enero de 41 se da la batalla de Montjuïc y después tenemos el Tratado de Perón con Francia, en el 1640.